voy a tratar de ser veloz, ¿sí? Voy a hablar medio rapidito. Cuando de golpe me fui así como que es muy rápido, levantan la mano o me dicen, bueno, tranquilo, ¿eh? Entonces, hoy tres cuestiones, tres temas centrales para entender qué fue la revolución industrial. Eh, la primera, inevitablemente, fechas. El objetivo de la materia no es centralizarse en fechas, pero para ubicarnos en el tiempo. Parece que hubo tres revoluciones industriales, ¿sí? Y no hay un acontecimiento que establezca que, bueno, hoy empezó, ¿sí? ¿Qué día es? Hoy es 13 de abril, empezó, no. Entonces, ¿dónde ubicar el comienzo de la primera revolución? Bueno, 1760, 1780, 1790, ¿sí? Hay una serie de cambios, básicamente en Gran Bretaña, que hace que los historiadores digan, bueno, ahí parece que empezó la revolución industrial, ¿sí? Hubo una primera revolución, que es la que empieza justamente allí, y se desarrolla básicamente en Gran Bretaña, y es textil, ¿sí? La industria que se desarrolla en esta época es textil, o sea, se fabrican prendas, ropa, ¿sí? Después hubo una segunda revolución que comienza entre 1830 y 1840, a la que se le llama, bueno, segunda revolución industrial, ¿no? Esta tiene como eje al ferrocarril, ¿sí? Se vincula más con industria pesada, con acero, con maquinarias, con el carbón. Eh, Tiene también epicentro en Gran Bretaña, pero bueno, se desarrolla muchísimo la industria de Estados Unidos y Alemania. Tenemos que vamos a trabajar, en fin, dentro de 2 o 3 clases. Y parece que hubo una tercera revolución industrial, que es esta. ¿Sí? Esto de que estemos haciendo una clase a través de una computadora. ¿Está? Bueno, no empieza ahora con la pandemia, sino que empieza en la década de 1970, ¿sí? De la década de 1970, y es la revolución de la informática. ¿Sí? La revolución de las computadoras, en fin, más adelante Internet. Eh, se dice ahora que estamos utilizando tecnología, ahora, por ejemplo, una clase con tecnología. Bueno, es la tecnología informática, la máquina de vapor es la tecnología, ¿sí? La rueda es tecnología también, digamos, ¿no? Yo tengo amigos míos que me dicen, profe, me dicen, che, vos no manejás mucho la tecnología. Así como no, le digo, manejo la rueda y la palanca. Bueno, estas tecnologías tienen una revolución que está en curso desde la década de 1970. ¿Sí? Posiblemente esto ¿cómo decirlo?, se haga más dinámico con esta pandemia, ¿no? Bien, esto en cuanto a fechas, ¿sí? 1780, 1840, 1970. Vamos a focalizarnos estas clases en la primera revolución, la clase que viene, ¿sí? Y en la segunda revolución, la clase que sigue. ¿Está? Bien. Segunda cuestión. ¿Qué significa revolución industrial? En el texto ustedes tienen ahí 3 ítems como para definirla, ¿sí? Montones de autores que opinan, que pin, que pan, pero hay 3 cuestiones para definirla, ¿sí? Esto voy a repetirlo del texto. Uno, crecimiento económico, ¿tá? Crece el Producto Bruto, crece la economía de Gran Bretaña, ¿sí? En ese periodo que va entre 1780 y 1840. Segundo, bueno, ¿qué es crecimiento? Por ejemplo, sabemos que este año la economía argentina y la economía de casi todo el mundo va a decrecer. Se van a producir menos bienes y servicios porque estamos todos en casa, digamos, ¿no? Entonces, eso es contracción económica, es recesión. En cambio, crecimiento es eso. La economía crece, se producen más bienes y servicios comparado con el año anterior, ¿sí? Comparado con el mes anterior, con el trimestre, con el año anterior. Entonces, la revolución industrial implica esto, un proceso de crecimiento económico muy rápido. La segunda característica, la innovación tecnológica. ¿Sí? Se utilizan tecnologías nuevas para producir a una mayor velocidad, con un mejor rendimiento. En aquella época, bueno, energía hidráulica, ¿no? Se utiliza primero y luego las máquinas. La máquina de vapor hace que sea mucho más eficaz producir dentro de la industria. ¿Sí? Y por último, cambios sociales. Imposible entender los cambios económicos sin las transformaciones sociales. ¿Sí? Que vamos a describir enseguida. Así que esos son los 3 componentes principales para definir revolución industrial. ¿Sí? Repito, la economía crece, hay cambios tecnológicos y, importante, transformaciones sociales profundas, ¿no? Cambios sociales profundos. ¿Sí? Bueno, estos 3 ítems yo los voy a mezclar ahora en lo que es lo más importante de la clase. ¿Queda bien? ¿Queda claro? Les voy a explicar.
tres cuestiones que son claves para entender la revolución industrial. ¿Sí? Las tres aparecen en el texto, yo les voy a explicar la manera en que yo las acomodé. ¿Queda claro? Utilizando estos tres elementos que son el significado de la revolución, voy a explicarles tres cuestiones básicas para entender la revolución industrial. ¿Vamos bien? ¿Me están escuchando? ¿Puede ser? Buenísimo. Primera cuestión que aparece en el texto es la productividad. ¿Sí? La revolución industrial no es solo que se produce más, ¿sí? No es solo crecimiento económico, no es solo que se producen más camisas, más pantalones, más tejidos, es que se produce más en menos tiempo, o es que se produce más utilizando igual cantidad o menor cantidad de recursos. Esto tiene que ver con la eficacia del trabajo, con la eficacia de la producción. ¿Sí? Se le llama a esto productividad. ¿Queda claro? Es decir, antes de la revolución, por ahí se producían 3 camisas utilizando 2 trabajadores. Bueno, ahora con 2 trabajadores yo puedo producir 300 camisas. ¿Sí? Esto es un salto en la productividad. A ver, vamos por un ejemplo así urticante. En este momento estoy dando clase para 66 personas aproximadamente, y soy un solo docente. Si grabo esta clase pueden verla miles de personas. Quiere decir que la universidad con un profesor, en este caso soy yo, muy bien, puede reemplazar el trabajo de otros montones de profesores. Nuestra universidad es pública, quiere decir que no está buscando ganar más dinero. Pero si la universidad fuese privada, o fuese una empresa privada, pagándole el sueldo a un docente con una computadora y alumnos conectados a través de Zoom, se ahorra, no sé, el sueldo de montones y montones de trabajadores. ¿Queda claro? Quiere decir que la productividad de un docente con una computadora y un Zoom es muy superior, digamos, ¿no? Lo cual es muy malo porque nos van a sobrar montones y montones de profesores. O sea, la pregunta es qué hacemos para que esa gente, bueno, probablemente sea yo también el que sobre. Por eso los docentes nos negamos a aceptar estos métodos, es decir, es mucho mejor la clase presencial, digamos, ¿no? Pero bueno, en este momento estamos con esto, con el reemplazo de trabajadores por máquinas, cosa que no pasaba en la primera revolución. En la primera revolución, aumentar la productividad significaba emplear trabajadores y organizarlos dentro de una fábrica. ¿Sí? En aquella época no había reemplazo de trabajadores por máquinas. La clave es que se organiza la producción dentro de una fábrica y ahí se combinan trabajadores y máquinas. ¿Sí? Entonces el trabajo industrial reemplaza el trabajo preindustrial. Y eso permite producir mucho más en menos tiempo, mucho más a menor costo, mucho más con igual cantidad de recursos. ¿Sí? Entonces la primera cuestión es esta, es una revolución que se vincula con la forma en que se produce. Por supuesto que el aliciente que tiene un empresario, porque esto no es el Estado, son empresarios textiles. Es decir, el aliciente que tiene un empresario para hacer una revolución tecnológica es obvia cuál es ganar dinero. ¿Sí? Estamos en el capitalismo y el lucro es el elemento central que mueve al empresario a producir más en menos tiempo, digamos, ¿no? Tiene que hacer una inversión y eso le va a permitir ganar más dinero. ¿Está? O sea que con la revolución industrial tenemos una expansión de una de las principales características del capitalismo. El capitalismo venía un poquito antes, que es el lucro, ¿sí? La idea de ganancia empresarial. Esta es la primera cuestión, ¿no? Entonces, el cambio en la productividad es esto, la forma en que se combinan trabajadores, máquinas, ¿sí? Dentro de un mismo espacio. Entonces, el crecimiento económico se produce por un salto en la productividad. ¿Se entiende, digamos, no? Eso va a hacer que los productos textiles británicos sean mejores o más baratos que los del resto del mundo, ¿sí? Entonces, estos textiles británicos van a invadir el comercio de la época. Eso para la clase que viene. La segunda cuestión central para entender esta revolución es que se produce una transformación social enorme. El grueso de la población se muda desde zonas rurales hacia zonas urbanas. ¿Sí? Esto le ocurre a cualquier sociedad que atraviesa una revolución industrial. En la actualidad, China, por ejemplo, ¿no? Hay un traspaso masivo, bueno, no en 2 días, en 100 años, del grueso de la población, del campo a la ciudad. ¿Sí?
¿Por qué se produce esto? Bueno, como siempre en la historia, por muchas razones, pero una razón es que aparece la propiedad privada, la segunda característica del capitalismo, ¿no? Central del capitalismo, la propiedad privada. En el sistema económico feudal, la propiedad privada como la conocemos ahora no existía. Eh, Había tierras que eran del señor feudal, tierras de la iglesia, tierras que eran abiertas, que no eran de nadie, sino del que las usara. Con la aparición del capitalismo y la expansión del capitalismo, desde 1750, 60, se producen los cercamientos en las zonas rurales. O sea, el alambre, diríamos hoy, digamos, ¿no? Los campos son cercados. ¿Quiénes se quedan con la tierra? Los antiguos señores feudales. ¿Sí? Se queda con el grueso de la tierra y dejan a los campesinos libres. ¿Sí? A los campesinos le dicen, bueno, son libres y váyanse, digamos, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Porque primero porque hay maquinarias que acá sí reemplazan a los trabajadores en el campo. Pero además, el campo pasa por una transformación. Antes la tierra se dedicaba a la agricultura y ahora es mucho más rentable, aparece el lucro, poner ahí ganado, ovejas, ganado ovino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las ciudades, que ya hay industrias, la lana vale mucho dinero. ¿Sí? Entonces es un negocio ahora, no producir alimentos, no producir ganado. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Hay población que sobra en las zonas rurales y al mismo tiempo se desarrolla la industria en las ciudades. ¿Sí? Entonces es una transformación de persona, un cambio, digamos, ¿no? De la población que vivía antiguamente en el campo, ahora va a las ciudades. Esto es muy importante. ¿Sí? Tiene montones y montones de consecuencias, pero por ejemplo, eh, hay gente que puede trabajar en las industrias. O sea, hay mano de obra disponible para trabajar en las industrias. ¿Sí? Antes no había semejante cosa. Se pasa de una sociedad, la sociedad estamental, feudal, era fija, era rígida. Las personas nacían plebeyas y se dedicaban a trabajar la tierra. O nacían nobles y se dedicaban a rescatar doncellas, no sé, a la guerra, a la política. Con el capitalismo, con el avance de la propiedad privada, aparecen las sociedades de clases, como en la actualidad, ¿no? Entonces, tenemos diferencias sociales, pero otro tipo, diferencias de ingreso, diferencias de propiedad. El primer capitalismo va a estar marcado por diferencias de propiedad, ¿sí? Va a haber un grupo de personas que son propietarias de las fábricas y de la tierra, son los llamados capitalistas o burgueses, y va a haber un conjunto de personas que no son dueños ni de tierras ni de fábricas. Adivinen qué, van a tener que trabajar a cambio de un salario. ¿Sí? Así que la transformación social que yo expliqué, no sé, en minutitos, es esto, el pasaje de la sociedad antigua a la sociedad moderna, ¿sí? Del campo a la ciudad, de la agricultura a la industria, de relaciones de vasallaje y de servidumbre al trabajo a cambio de un salario. ¿Sí? Esto, repito, dura 100 años en Gran Bretaña. En la Argentina ocurre desde la década del 30 hasta la década del 50, unas cosas un poquito más rápidas, digamos, ¿no? Pero mucho tiempo después. Entonces, la segunda cuestión es que hay enormes transformaciones sociales. Vamos a verlo esto, no se asusten, vamos a verlo la clase que viene, la otra, ¿sí? Yo les presento hoy las cuestiones centrales. Y la última cuestión, ¿sí? Estoy bien con el tiempo, la última cuestión para entender a la revolución industrial es que, fruto de lo que dijimos antes, aparece el mercado. O más que aparece, se expanden las relaciones de mercado. ¿Sí? Fíjense, en la economía feudal eh, casi no había mercado, casi no había intercambios, casi no había comercio. Bueno, sí había, pero no en los niveles que vamos a describir ahora, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas eran campesinos y trabajaban en un lugar y producían lo que ellos mismos consumían. ¿Sí? Producían alimentos, producían algunas cuestiones así vinculadas con la artesanía y casi todo lo que ellos consumían lo producían ellos mismos. Quiere decir que no tenían necesidad de ir a comprar las cosas. ¿Sí? Bueno, los hippies buscan eso en buena medida, ¿no? La idea de no... Después venden sus chucherías, en realidad, sí. Entonces, me caen bien igual. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando el grueso de la población se va del campo
a la ciudad, ¿sí? Se convierten en personas como nosotros. Por ejemplo, yo no tengo en mi casa una vaca para conseguir leche para mi hijo que anda por ahí, no tengo plantas de lechuga, no puedo, en fin, conseguir frutos, no puedo conseguir carne, no puedo conseguir repuestos para el auto, no consigo. ¿Cómo consigo todo eso? Voy al mercado y lo compro. Entonces, nuestra vida consiste en buena medida en qué? En trabajar a cambio de un salario, con ese salario comprar productos en el mercado. ¿Sí? Esa disociación entre productor y producto se produce en esa época, valga la redundancia de produces, digamos, ¿no? Cuando el grueso de la población pasa a vivir del campo a las ciudades. ¿Sí? Nosotros no producimos el grueso de las cosas que consumimos, las compramos en el mercado. ¿Sí? Bueno, al comienzo de la revolución, lo que crece es el mercado interno, o sea, son los propios ingleses los que compran productos producidos por ellos mismos, pero que no son dueños de los productos, digamos, ¿no? Después va a aparecer el mercado externo, quiere decir el comercio con otros países y demás, eso para la clase que viene. Pero es fundamental esto. En el capitalismo, esto seguramente va a estar en duda ahora con esta pandemia, en el capitalismo funcionan mercados, y los mercados funcionan según la oferta y la demanda, quiere decir que no hay una autoridad central que decide cómo son las cosas, digamos, ¿no? No es el Papa o Trump o Fernández los que deciden cómo son la economía, sino que la economía se produce o la economía funciona a través de la interacción de gente que ofrece productos y gente que decide comprarlos o no, digamos, ¿no? Bueno, todo eso es el mercado. No son perfectos los mercados, vamos a trabajar bastante con esto, pero es una economía en buena medida descentralizada, ¿sí? No es que alguien decide algo y eso se da, ¿sí? Por eso es muy complicado fijar precios. Así que, repasando, veo que me quedan unos minutitos, digamos, ¿no? Repasando, tres cuestiones centrales para entender a la revolución industrial. Punto uno, la productividad. ¿Tá? Es una revolución vinculada con la productividad. Y la productividad inevitablemente se vincula con la búsqueda de mayores ganancias. ¿Tá? Es el asunto central dentro del capitalismo. Segundo, la propiedad privada, que produce esa migración del campo a la ciudad. ¿Tá? Vivimos en sociedades urbanas, industriales, básicamente por culpa de todo eso que pasó allá por 1760, 80. ¿Sí? Entonces, y vivimos en sociedades de clases. Y tercero, la ampliación de los mercados. ¿Tá? Por esta disociación, nosotros no producimos los bienes que consumimos. ¿Sí? De hecho, ustedes, sin haber, bueno, eso lo sabemos todos, digamos, ¿no? Pero sin ser demasiado conscientes, cuando ustedes estudian, se preparan para un trabajo, ¿sí? Se preparan para una profesión y para un trabajo. Y si bien les encanta lo que están haciendo, básicamente ustedes buscan más dinero para poder comprar las mandarinas, digamos, ¿no? Entonces, esto, en el capitalismo moderno, los que trabajamos no somos dueños de lo que producimos, de lo que consumimos, sino que tenemos que comprarlo dentro de un mercado, ¿sí? Así que, bueno, con esto tenemos lo central de la clase de hoy, ¿sí? Creo que con estos tres elementos ustedes pueden abordar mejor